Y si te dijera que lo que está por suceder esta Navidad no es coincidencia, sino el cumplimiento exacto de una profecía bíblica que lleva 2000 años esperando su momento, y si los signos que estamos viendo en el cielo, en la tierra y en el comportamiento de la humanidad en estos últimos días de noviembre de 2025 son exactamente los mismos que fueron anunciados en textos antiguos que la mayoría ha olvidado o nunca comprendió. Soy Juan José Benítez, periodista, investigador de fenómenos inexplicables. Llevo más de 50 años recorriendo más de 100 países, he escrito 60 libros sobre misterios que desafían la lógica, he consultado archivos secretos del Vaticano, manuscritos olvidados en monasterios remotos, he hablado con astrónomos, teólogos, científicos y testigos anónimos que han visto cosas que la ciencia oficial prefiere ignorar. Te advierto, lo que voy a revelarte cambiará tu forma de ver el mundo, pocos tienen el valor de enfrentarlo y muchos preferirán cerrar los ojos ante lo que está ocurriendo justo ahora mientras tú escuchas estas palabras. Permítanme contarles cómo llegué a descubrir que esta Navidad de 2025 no será como las demás. Todo comenzó hace 3 semanas, el 5 de noviembre, cuando recibí un correo electrónico sin remitente claro, solo un nombre, David, y una dirección de Tel Aviv. El mensaje era breve pero inquietante. Señor Benítez, soy astrónomo en el observatorio de Mitzpe Ramón. He detectado algo en el cielo que coincide exactamente con una profecía del libro de Lucas. Necesito hablar con usted antes de que sea demasiado tarde. Adjuntaba coordenadas celestes, fechas precisas y una referencia bíblica. Lucas capítulo 21, versículos 25 y 26. No pude ignorarlo. Reservé un vuelo a Israel esa misma noche. Llegué a Tel Aviv el 8 de noviembre bajo un cielo nublado que parecía presagiar algo más que lluvia. David me esperaba en el aeropuerto, un hombre de unos 40 años, barba descuidada, ojos hundidos por la falta de sueño. No perdimos tiempo. Me llevó directamente al desierto del Negev, a las instalaciones del observatorio, un lugar remoto donde el silencio es tan profundo que puedes escuchar el latido de tu propio corazón. En el camino me explicó: llevo 15 años estudiando patrones celestes, eclipses, alineaciones planetarias, fenómenos solares, pero lo que estoy viendo ahora no tiene precedentes en mi carrera. Y lo más perturbador es que está ocurriendo exactamente en las fechas que la Biblia describió. Llegamos al observatorio al anochecer. El edificio era una estructura metálica rodeada de antenas y telescopios que apuntaban al cielo como dedos acusadores. David me condujo a una sala llena de monitores, gráficos, datos astronómicos proyectados en pantallas gigantes. Me señaló uno en particular. Mire esto. Desde finales de octubre hemos registrado una actividad solar anómala, tormentas geomagnéticas de intensidad inusual, ecciones de masa coronal que están afectando los campos magnéticos de la Tierra. Pero eso no es todo. Mire las fechas. Me mostró un calendario marcado con círculos rojos: octubre 25, noviembre 2, noviembre 9, noviembre 16, noviembre 23, un patrón de 7 días, 7, el número sagrado, el número de la perfección divina en la tradición judía y cristiana. ¿Y qué tiene que ver esto con Lucas 21?, pregunté. David abrió una Biblia desgastada que tenía sobre su escritorio y leyó en voz alta: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia entre las naciones, perplejas por el rugido del mar y las olas. Los hombres desfallecerán de terror y por la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Cerró el libro y me miró fijamente. Estamos viendo exactamente eso. Señales en el sol, anomalías en la luna, alineaciones estelares inusuales. Y mire esto. Me mostró reportes de agencias meteorológicas internacionales, inundaciones catastróficas en España, huracanes fuera de temporada en el Caribe, terremotos en zonas sísmicamente estables, marejadas inexplicables en costas del Pacífico, todo en las últimas 4 semanas. Sentí un escalofrío. No era la primera vez que escuchaba sobre profecías apocalípticas, pero esto era diferente. No eran interpretaciones vagas ni simbolismos poéticos, eran datos concretos, medibles, verificables. Pero hay algo más, continuó David, bajando la voz como si alguien pudiera estar escuchándonos. El 25 de diciembre de este año, exactamente en la noche de Navidad, ocurrirá una conjunción planetaria que no se ha visto desde el año 7 a.C. Júpiter y Saturno se alinearán en el cielo de tal manera que formarán lo que los antiguos llamaban la estrella de Belén, la misma configuración celeste que guió a los Reyes Magos hace 2000 años. Me quedé en silencio. Las implicaciones eran abrumadoras. ¿Está diciendo que la estrella de Belén va a reaparecer esta Navidad? David asintió lentamente. No solo eso, según mis cálculos, y he revisado esto cientos de veces, esta conjunción será visible desde Jerusalén exactamente a la medianoche del 25 de diciembre.
Y aquí viene lo más perturbador. En el Evangelio de Mateo capítulo 24 versículo 30, Jesús dice: «Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria». ¿Coincidencia? No creo en coincidencias de esta magnitud. Pasé 3 días en aquel observatorio verificando datos, consultando archivos históricos, hablando con otros astrónomos que David había contactado en secreto. Todos confirmaban lo mismo: algo extraordinario estaba ocurriendo en el cielo, y las fechas coincidían de manera escalofriante con las profecías bíblicas. Pero necesitaba más, necesitaba entender qué significaba realmente todo esto, así que decidí hacer lo que siempre hago cuando me enfrento a un misterio de esta magnitud: buscar en las fuentes antiguas, en los textos que la historia oficial ha ignorado o enterrado. El 12 de noviembre volé a Roma. Tenía un contacto en el Vaticano, el padre Giuseppe, un anciano jesuita que lleva 40 años trabajando en los archivos secretos, clasificando documentos que la Iglesia ha mantenido ocultos durante siglos. Nos conocimos hace años, durante mi investigación sobre el Santo Sudario de Turín. Giuseppe es uno de esos hombres que conocen verdades que podrían sacudir los cimientos de la fe, pero que han elegido el silencio por razones que solo ellos comprenden. Le expliqué lo que había descubierto en Israel. Escuchó en silencio, sus ojos azules fijos en los míos, y cuando terminé suspiró profundamente. «Juan José, lo que me cuentas no me sorprende. De hecho, te estaba esperando». Sus palabras me dejaron helado. ¿Esperándome? Giuseppe se levantó de su silla, caminó hacia una estantería repleta de libros antiguos y extrajo un manuscrito envuelto en tela roja. Esto llegó a mis manos hace 6 meses, procedente de un monasterio en Etiopía, uno de los más antiguos del cristianismo. Es una copia de un texto que se creía perdido, escrito por un discípulo de Juan el Evangelista en el año 95 después de Cristo. Se llama El Testimonio de las Señales Finales. La Iglesia nunca lo canonizó, lo consideró demasiado explícito, demasiado perturbador. Pero aquí está, y dice cosas que coinciden exactamente con lo que me acabas de contar. Desenvolvió el manuscrito con cuidado reverente. Las páginas eran de pergamino amarillento, escritas en griego antiguo con tinta que había resistido casi 2000 años. Giuseppe comenzó a traducir en voz baja. «En los últimos días antes del regreso glorioso, el cielo hablará con lenguas de fuego, el sol se oscurecerá en su ira, las aguas de la tierra se levantarán como bestias furiosas, y los hombres verán en el firmamento la señal que una vez guió a los sabios desde Oriente. Será en el tiempo de la conmemoración del nacimiento, cuando el mundo celebre sin comprender que aquella primera venida fue solo el preludio de la segunda». Me quedé sin palabras. Era demasiado específico, demasiado exacto. «Giuseppe, ¿por qué la Iglesia ocultó esto?». El anciano jesuita cerró el manuscrito y me miró con una mezcla de tristeza y resignación. «Porque el miedo, Juan José, es más poderoso que la fe». Durante siglos la Iglesia ha preferido mantener a los fieles en la esperanza abstracta del retorno de Cristo, sin fechas, sin señales concretas, para evitar el pánico, la histeria colectiva, el colapso del orden social. Pero los textos antiguos siempre estuvieron ahí, esperando ser leídos por quienes tuvieran el valor de mirar, y ahora que las señales están ocurriendo, ya no se puede ocultar la verdad. Pasé 4 días en Roma revisando documentos, consultando expertos en lenguas antiguas, verificando traducciones. Todo confirmaba lo mismo: había un patrón profético claro, un calendario de eventos que conducían a un momento específico, y ese momento era esta Navidad de 2000. Pero necesitaba una pieza más del rompecabezas. Necesitaba entender qué estaba ocurriendo en el plano espiritual, más allá de los fenómenos celestes y los textos antiguos, así que decidí viajar a Tierra Santa, al lugar donde todo comenzó hace 2000 años. El 17 de noviembre llegué a Jerusalén. La ciudad santa estaba más tensa que nunca, con peregrinos de todo el mundo llenando las calles, algunos en actitud de celebración, otros en silencio contemplativo, como si supieran que algo importante estaba por ocurrir. Me hospedé en un pequeño hotel cerca del Muro de los Lamentos, y esa misma noche caminé por las calles del barrio antiguo, sintiendo el peso de la historia en cada piedra, en cada esquina. Jerusalén siempre me ha producido una sensación extraña, como si el tiempo se doblara sobre sí mismo y pasado, presente y futuro coexistieran en el mismo espacio. Al día siguiente busqué al rabino Moshe Leví, un estudioso de la Cábala y de las profecías mesiánicas que conocí años atrás durante una investigación sobre los manuscritos del Mar Muerto. Moshe es un hombre de 70 años, de larga barba blanca y ojos que parecen ver más allá de lo visible. Cuando le conté lo que había descubierto, no mostró sorpresa. En cambio, me invitó a su casa, una modesta vivienda en el barrio judío, repleta de libros, rollos antiguos y candelabros de 7 brazos.
Nos sentamos en su estudio y me dijo: Juan José, en el Talmud está escrito que antes de la llegada del Mesías, el mundo experimentará lo que llamamos los dolores de parto de la redención: guerras, desastres naturales, confusión entre las naciones, señales en los cielos. Todo lo que estás describiendo está profetizado en nuestros textos sagrados desde hace más de 2000 años. Moshe abrió un ejemplar del Talmud de Babilonia y comenzó a leer en hebreo, traduciendo simultáneamente: en la generación en que venga el Mesías, la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol será 7 veces más fuerte como la luz de 7 días juntos. Ese será el día en que el Señor vende las heridas de su pueblo y sane los golpes que le infligió. Cerró el libro y me miró con intensidad. Estamos en ese tiempo, Juan José. Los astrónomos están registrando una actividad solar sin precedentes. Las tormentas geomagnéticas están afectando las comunicaciones globales. Los científicos hablan de anomalías que no pueden explicar. Y todo esto está ocurriendo justo antes de la Navidad, la conmemoración del nacimiento del Mesías según los cristianos, o el anuncio de su llegada inminente según nosotros los judíos. Le pregunté directamente: Rabino, ¿cree usted que el Mesías va a venir esta Navidad? Moshe guardó silencio durante varios segundos, como si estuviera sopesando cada palabra. Finalmente respondió: creo que estamos en el umbral de algo que cambiará la historia de la humanidad para siempre. No sé si será el 25 de diciembre exactamente, pero sé que las señales están aquí, ahora, frente a nuestros ojos, y sé que la mayoría de las personas no están preparadas para lo que viene. Sus palabras resonaron en mi mente como un eco inquietante. Durante los siguientes días, recorrí Jerusalén en busca de más testimonios, más evidencias. Hablé con sacerdotes ortodoxos, con imanes musulmanes, con monjes coptos, con peregrinos de todas las denominaciones, y escuché las mismas historias una y otra vez: sueños proféticos, visiones inexplicables, sensaciones de que algo inminente se acercaba. Una anciana cristiana me dijo: hace 3 noches soñé que veía una estrella brillante sobre Belén, tan luminosa que parecía quemar el cielo, y escuché una voz que decía: preparaos, porque el tiempo se ha cumplido. Un joven musulmán me contó: mi abuelo, que es un hombre muy devoto, me dijo ayer que sintió una presencia mientras rezaba, como si alguien le estuviera susurrando que debía estar listo, que algo grande iba a suceder en los días santos que se aproximan. El 22 de noviembre decidí hacer algo que había evitado durante años por respeto y precaución: visitar Belén, el lugar exacto donde, según la tradición cristiana, nació Jesús hace 2000 años. Tomé un taxi compartido desde Jerusalén y crucé el muro de separación que divide Israel de los territorios palestinos. Belén es una ciudad pequeña, polvorienta, marcada por décadas de conflicto, pero con una energía espiritual innegable. Me dirigí a la Basílica de la Natividad, uno de los templos cristianos más antiguos del mundo, construido sobre la cueva donde, según la fe, María dio a luz al niño que cambiaría la historia. Entré en la basílica y descendí por las estrechas escaleras de piedra que conducen a la gruta de la Natividad. El lugar estaba lleno de peregrinos, algunos llorando, otros en oración silenciosa, todos tocando la estrella de plata incrustada en el suelo que marca el lugar tradicional del nacimiento. Me quedé allí, en aquel espacio reducido, sintiendo el peso de 2 milenios de devoción, y experimenté algo que no puedo explicar racionalmente: una sensación de presencia, como si el tiempo se hubiera detenido, como si aquel lugar no fuera solo un recuerdo del pasado, sino una puerta hacia algo que estaba por venir. Y en ese momento, mientras miles de pensamientos cruzaban mi mente, escuché un susurro. No era una voz audible, sino algo interno, una intuición profunda que me decía: esto no es el fin, es el comienzo. Salí de la gruta con una certeza que no tenía antes. Las señales eran reales, las profecías se estaban cumpliendo, y algo extraordinario estaba por ocurrir. Pero necesitaba más evidencias, más testimonios, más conexiones entre los fenómenos astronómicos y los textos sagrados. Así que decidí volver a Europa, esta vez a Grecia, para consultar los manuscritos originales del Nuevo Testamento que se conservan en el monte Athos, el monasterio ortodoxo más antiguo del cristianismo oriental. El 25 de noviembre tomé un vuelo a Tesalónica y desde allí un barco hasta la península de Athos, un lugar sagrado donde solo se permite la entrada a hombres, donde el tiempo parece haberse detenido en el siglo X, donde monjes barbudos viven en clausura dedicados a la oración y al estudio de las Escrituras. El abad del monasterio de Batopedi, el padre Athanasios, me recibió con hospitalidad cautelosa. Le expliqué el motivo de mi visita y, tras escucharme en silencio, me condujo a la biblioteca del monasterio, una sala abovedada llena de códices antiguos, iconos dorados y el olor a incienso y pergamino viejo. El padre Athanasios extrajo de un cofre de madera un códice del siglo IV, una de las copias más antiguas del Apocalipsis de Juan que se conservan en el mundo.
Este texto, me dijo con voz solemne, ha estado aquí durante 1600 años, protegido de las guerras, las invasiones, los saqueos, y contiene pasajes que las traducciones modernas han suavizado o mal interpretado. Abrió el códice con extrema delicadeza y comenzó a leer en griego antiguo, traduciendo al español para que yo pudiera entender. Vi una señal grande en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba con los dolores del parto y las angustias de dar a luz. Y fue vista otra señal en el cielo, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. ¿Qué significa eso, padre? Athanasios cerró el códice y me miró con gravedad. La interpretación tradicional dice que la mujer representa a la Virgen María, o a la Iglesia, o a Israel, pero hay otra lectura más literal, más astronómica. En septiembre del año 3, antes de Cristo, ocurrió una alineación celeste extraordinaria, la constelación de Virgo. La Virgen apareció en el cielo vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y con una corona de 12 estrellas formada por la constelación de Leo y los planetas visibles. Esa configuración celeste coincidió exactamente con el nacimiento de Jesús, según nuestros cálculos históricos más precisos. Y ahora, 2000 años después, una alineación similar está por ocurrir de nuevo, pero esta vez con una diferencia crucial: el dragón también estará presente. El dragón. Athanasios asintió.